Vamos a continuar con la enseñanza que estamos llevando los lunes. Recordamos que el tema es con respecto a la iglesia. La pregunta que estamos respondiendo cada lunes es: ¿por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante la iglesia local? Y hemos hablado de diferentes temas a lo largo de las semanas. De hecho, las últimas 3 semanas estuvimos hablando con respecto a las actividades en la iglesia. Y de esas actividades dijimos que deberían de estar, son actividades bíblicas y no debería faltar ninguna de ellas en la iglesia local. Esas 5 actividades que hablamos durante 3 semanas eran, ¿se recuerdan cuáles? La predicación del Evangelio, el cántico, la oración, el canto congregacional, la oración, las ordenanzas y el compañerismo o la comunión. ¿Ok? Esas 5 actividades bíblicas que estuvimos viendo por alrededor de varias semanas son las que nunca deben de faltar en una iglesia. Hoy vamos a hablar con respecto a la adoración en la iglesia local y por lo menos este tema lo vamos a tratar en 2 semanas, en esta y en la siguiente. Hay 6 puntos que quisiéramos mencionar, hoy vamos a considerar 3, pero antes de entrar al tema de la adoración en la iglesia local, es importante que consideremos algo. Debemos reconocer que muchas veces la composición cultural y demográfica de una congregación puede influir en la forma de adorar. Es sumamente importante que comprendamos que lo que en verdad da forma a nuestra adoración es la teología de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Toda iglesia tiene sus creencias básicas con respecto a Dios, al hombre y a la salvación. Entonces, cuando hablo de nuestra teología o cuando hablo de que nuestra teología afecta a nuestra adoración, teo viene de Dios y logía viene de conocimiento, es decir, el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de teología nos referimos al conocimiento de Dios. Entonces, si una iglesia tiene una deficiente teología, es decir, un deficiente conocimiento de Dios, esto llevará a cabo de que su adoración también sea deficiente. Si una iglesia tiene una teología, es decir, un conocimiento de Dios correcto, entonces su adoración será más eficiente. Entonces, en este sentido, es importante la teología con respecto a nuestra adoración. De hecho, de una teología correcta surge una correcta adoración en la iglesia local. Déjenme aclarar nuevamente algo. De todas maneras, recuerden que cuando estamos hablando de adoración, por lo menos en lo que yo estoy compartiendo con ustedes de acuerdo a la palabra de Dios, no me refiero a adoración al momento previo que tuvimos ahora, no me refiero solo a ese momento previo cuando hablo de adoración. Cuando me estoy refiriendo a adoración, la adoración en los creyentes es todo lo que hacemos en la vida. ¿Sí? Cómo amamos a nuestra esposa, los que son casados, cómo amamos a nuestro esposo, en el caso de las mujeres, cómo dirigimos a nuestros hijos, cómo nos desenvolvemos en el trabajo, cómo nos desenvolvemos con los vecinos, con la familia. Todo lo que hacemos tiene que ver con adoración a Dios en los creyentes. Entonces, cuando hablo de adoración, me refiero a todo, no a un momento específico o en particular. Pero, sin embargo, también es importante comprender que dentro de la iglesia local es un tiempo de adoración de manera más especial o particular. ¿Ok? Entonces, es importante también que veamos algunos ejemplos en cómo esto afecta una teología correcta o incorrecta, afecta en este caso a la iglesia local en su adoración. Por ejemplo, hace casi unos 200 años atrás vivió un hombre llamado Charles Finney. Y quizás usted haya escuchado de él o no lo haya escuchado, pero muchas de las cosas que este hombre trajo como teología a la iglesia en ese tiempo, muchas de las prácticas que él enseñó aún todavía siguen vigentes en muchas iglesias con respecto a lo que él sostenía. ¿Y qué es lo que afirmaba la teología de Finney? Bueno, él afirmaba o llevó a la iglesia a cambiar la adoración orientada por la palabra, la cambió por un servicio orientado más a los impulsos, a las emociones. Entonces esa fue la teología de Finney. Eso fue hace 200 años atrás casi, y aún ahora todavía vemos algunos de esos efectos en la teología de Finney. Entonces, ¿por qué? Él afirmaba en su teología, ¿por qué él hizo esto? Él afirmaba en su teología que la salvación
era el resultado de apelar a las emociones y a la persuasión. Para él, para que alguien sea salvo, había que apelar a sus emociones y persuadirlo. ¿Ok? Incluso llegó a decir Finney que los pecadores deben tomar una decisión cambiando ellos mismos su corazón y ellos mismos poniendo un espíritu en ellos para que puedan someterse a Dios. La pregunta es cómo un hombre muerto en delitos y pecados puede cambiar su propio corazón o puede poner el espíritu de Dios en él. Eso es imposible. Entendemos por la palabra de Dios. Quien realiza eso es Dios a través de su espíritu de una manera soberana. Los hombres muertos, un muerto, naturalmente hablando, ¿qué puede hacer? Nada. Entonces, la teología de Finney estaba muy errónea en todos estos sentidos al afirmar que el hombre mismo tenía que cambiar su corazón, lo cual es imposible. Entonces, en su biografía, él mencionó algo como esto, y incluso decía muchas veces este hombre de que él se subía al púlpito sin saber el texto que iba a predicar, atribuyendo a que el Espíritu le iba a sugerir lo que iba a hacer o lo que iba a decir. Esa era la teología de Finney y evidentemente lo que él enseñaba, esa teología que él enseñaba, afectó a la iglesia en la adoración, o a muchas iglesias las afectó en la adoración. Pensemos en otro ejemplo, el catolicismo romano. Ellos, el catolicismo romano, centran su adoración alrededor de la misa. Para ellos, la misa es lo más relevante. Su teología dice que eso es lo más importante, por eso todo lo que ellos hacen se centra alrededor de la misa. Entonces, su teología de la salvación, para ellos, para el catolicismo romano, está basada en los sacramentos. Es decir, si tú participas en los sacramentos, que para ellos son 7 por último, nosotros vimos en semanas anteriores cuántos sacramentos son, cuántas ordenanzas son. Son 2, ¿no? El bautismo y la Santa Cena. Pero para el catolicismo romano, de acuerdo a su teología, ellos dicen que se obtiene salvación por medio de los sacramentos. También hay un tipo de teología pragmática. Es decir, ¿a qué me refiero con teología pragmática? Ellos dicen, si algo funciona y sirve para atraer a las personas, entonces en la iglesia hay que hacerlo. En tal sentido, la adoración en esa teología se rige por lo que los consumidores busquen. Si los consumidores buscan entretenimiento, hay que darle entretenimiento. Si lo que buscan es terapias, hay que darle terapias. Si lo que buscan es psicología o motivación, hay que darle eso. Esa es la teología también en algunos lugares. Y por último, también existen otros grupos de iglesias que manejan una teología creativa o cambiante. Es decir, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, esos son algunos ejemplos. Puede haber otros, pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que comprendamos que la teología importa cuando se trata de la adoración a Dios. Lo repito nuevamente, el punto central es que comprendamos que la teología importa cuando se trata de la adoración a Dios. Cuando vemos la adoración en una iglesia, podemos saber mucho de lo que esa iglesia cree con respecto a Dios, con respecto al hombre y con respecto a la salvación. Entonces, una iglesia necesita aprender a adorar de una forma que refleje una sana teología. Si la iglesia desea honrar a Dios, como creo que la iglesia desea, entonces es fundamental que la iglesia conozca primeramente qué es la adoración bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14 y 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué Pablo le escribe esto a Timoteo? ¿Por qué Pablo le escribe un conjunto de instrucciones? ¿Por qué no dejó que Timoteo considere lo que pueda ser necesario y lo aplique? Bueno, él le dice,
te escribo estas cartas, la primera y la segunda carta, te las escribo para que aprendas a conducirte en la casa de Dios, porque es la casa de Dios, no es tu casa. Por ejemplo, en nuestros hogares, cada uno tendremos nuestra forma de comportarnos y nuestra forma de tener. Algunos quizás tienen en su casa muebles grandes o salas pequeñas, o tienen quizás cuadros en la pared, o tienen algunas otras cosas. ¿Y quién me viene a decir a mí cómo ordeno mi casa? Nadie, porque en mi casa yo lo ordeno conforme yo considero que debe de ser. Pero como la iglesia es la casa de Dios, quien debe dar las instrucciones con respecto a cómo debe manejarse la iglesia es Dios mismo, porque es su iglesia, es su casa, es la iglesia del Dios viviente. Por ende, cuando hablamos de la adoración bíblica, debemos de considerar qué es lo que Dios dice con respecto a la adoración. ¿Ok? Entonces, las tres cosas que vamos a ver, la primera es, la adoración es de Dios. El primer punto principal que vamos a considerar hoy es, la adoración es de Dios. ¿Ok? Recuerden, ¿de quién es la adoración? La adoración es de Dios. La adoración no es del hombre. La adoración es de Dios. Ok. Si la adoración es de Dios, entonces debemos saber que el hombre nunca va a adorar de una manera aceptable apartado de la revelación divina que tenemos en su bendita palabra. Si la adoración es de Dios, los hombres no podrán adorarle nunca de una manera aceptable, alejados de la palabra de Dios, alejados de su bendita revelación. Pensemos en esto, y quisiera que piensen conmigo. ¿Qué sentido tendría que Dios, por cientos años atrás, haya usado alrededor de 40 hombres, los haya dirigido como medios para recibir su palabra inspirada por el Espíritu Santo, y ahora tenemos esa palabra compilada en 6 libros, incluso traducida a diferentes idiomas, incluido el español, porque se hizo en griego y en hebreo en sus originales? Que Dios haya permitido todo esto en su providencia, años escribiéndose la palabra, usando diferentes hombres, el Espíritu Santo inspirando a estos hombres de acuerdo a los pensamientos de Dios. Dios haya guardado su palabra, ahora tengamos su palabra aquí para darnos esta revelación escrita, para enseñarnos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y después de que Dios ha hecho todo esto con su palabra, porque la adoración es de Dios, la iglesia ahora no quiera o no considere valorar esas instrucciones que Dios ha dado. ¿Qué opina usted de esto? ¿Estaría bien o estaría mal? No estaría bien, porque si Dios ha dejado su palabra por diferentes años, déjeme ponerle otro ejemplo. ¿Qué opinan ustedes de un hombre que prepara su testamento? ¿Sí? Un testamento sirve para describir cómo serán distribuidos los bienes, cómo serán organizados sus asuntos, cómo quiere esta persona que sus familiares cumplan su última voluntad, ¿verdad? Que eso es un testamento. ¿Estamos claros? ¿Ok? Pero luego de que el hombre o la mujer fallece, sus familiares deciden hacer las cosas conforme a sus propias ideas y pensamientos, sin considerar la voluntad del fallecido. ¿Estaría bien o estaría mal eso? ¿Ok? Es lo mismo que estamos diciendo con respecto a la revelación de Dios en su palabra que ha dejado a la iglesia. Estaría mal si no consideramos lo que Dios dice de su adoración en su palabra, habiéndonos dejado esta misma para dirigirnos. La adoración es de Dios, insisto, no es del hombre. Por lo tanto, la adoración será resultado primeramente de lo que Dios ha revelado en su palabra de sí mismo al hombre. Solo después que el hombre realmente ve quién es Dios a la luz de su palabra y se le da un corazón que tema, que ame, que aprecie a Dios, entonces solo después de eso el hombre o la mujer verdaderamente
podrá someterse y dedicar su vida a alabar a Dios. Veamos un ejemplo de esto. Job 42, 4. Job 42, 4. Job 42, 4 dice: Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. El 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué pasó con Job? Si usted va al capítulo 1, Job, de acuerdo a las palabras de Dios, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre conforme a su corazón. Pero Dios decidió poner a prueba esa fe. ¿Ok? Después de los 40 capítulos que describen todas las cosas que pasó Job, llega él a la conclusión. Un hombre que era conforme al corazón de Dios, que tenía temor de Dios, al final él llega a la conclusión de que solo había oído de Dios, de que no lo conocía realmente, que solo de oídas había oído de Dios. Y aunque tenía temor de eso que había oído, ahora que pudo enfrentarse a la realidad, a la verdad de quién es Dios, él dice: yo me aborrezco. Soy un pecador delante de tanta santidad, de tanta justicia, de tanta misericordia. Evidentemente, él no lo había visto en el sentido físico, porque Dios es espíritu y Él no tiene un cuerpo como nosotros. Pero en la revelación que Dios había hecho a Job de quién es Él, ¿cómo conoció Job a Dios? Bueno, lo conoció a través de sus atributos, a través de las diferentes escenas que vemos en el libro de Job, de cómo Dios se revelaba. ¿Quién era Él? El que tiene el control de toda la creación en su providencia, el que creó todos los montes, los valles, el que creó incluso los monstruos marinos, el que hizo todas las cosas bajo su magnificencia y poder, el que no le pide cuentas a nadie. Eso es lo que describe a lo largo de Job. Cuando Job conoce de mejor manera, en otras palabras, cuando la teología de Job cambia, él se da cuenta de quién verdaderamente era Dios y quién verdaderamente era Él. ¿Cuál fue la conclusión? La adoración de Job fue diferente a la inicial. Alex, ¿por qué la teología de Job cambia? La teología de Job cambia porque en principio él tenía un conocimiento de Dios y al final, después de todos esos tiempos que pasó, él tuvo un conocimiento de Dios mayor. Teología es conocimiento de Dios. O sea, cuando Dios le dice: ¿quién es ese que oscurece mi consejo? Fíjate que te voy a hablar como un... Ok, sí, y tantas cosas que le dijo Dios a Job. El punto es, ¿por qué la teología de Job cambia? Porque al principio él tenía un conocimiento de Dios, quizás básico, aunque tenía temor. Esa es la respuesta. Pero después el conocimiento de Job, o su teología, fue más profunda porque Dios se reveló a él. ¿Ok? Entonces, si hay una buena teología, es decir, si hay un sano conocimiento de Dios, si hay un entendimiento de las verdades de Dios que Él ha revelado en su palabra, entonces nuestra adoración será más profunda. ¿Qué es la adoración? ¿Ok? Es que ahora nosotros hemos guiado por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Nosotros hablamos en adoración. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Nuestra teología ya no se basa automáticamente en lo que creemos, sino en la bendición del Espíritu Santo a través de su palabra. Ok, me quedo con lo último. Nuestra forma de adorarle a Dios debe ser como el Espíritu Santo lo ha revelado en su palabra. ¿Ok? Entonces, si el Espíritu Santo inspiró a diferentes hombres a esta palabra que viene de Dios, entonces nuestra teología tiene que estar basada en Él. No solamente decir lo que el Espíritu dice, sino lo que el Espíritu dice en su palabra. ¿Ok? ¿Qué es la adoración? La adoración es siempre una respuesta a la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es la adoración?
La adoración es siempre una respuesta a la verdad de la palabra de Dios. Y un ejemplo de esto lo vemos claramente en Pablo, en Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. La segunda que dijiste, El segundo texto. lo que dijiste ahorita. ¿Qué es la adoración? La adoración es siempre una respuesta a la verdad de la palabra de Dios. Ahí queda aquí. Romanos 11:33. Dice Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué pasa con Pablo en esta escena cuando él dice esto? Pablo ha estado hablando por casi 10 capítulos de teología. Ha hablado de la teología del hombre, del pecado, de la justificación, ha hablado de la santificación. En cada uno de los capítulos del libro de Romanos vemos cómo Pablo ha hablado de teología. Y al final, ya en el capítulo 11 de Romanos, él dice, esto es muy profundo, esto es muy rico, hay mucha sabiduría, hay mucha ciencia, esto es insondable, sus juicios son insondables, son inescrutables sus caminos. La teología de Pablo, por medio de la revelación de su palabra, fue más profunda después de terminar Romanos. Por ende, su adoración fue diferente también. Mientras más conscientes estemos de la grandeza, majestad de nuestro buen Dios, mientras más le conozcamos y entendamos que la adoración es de Dios, entonces tendremos mayor temor, mayor reverencia, seremos más cuidadosos en lo que hacemos o decimos, le adoraremos de una manera más profunda y real, reconociendo que esto es un privilegio inmerecido para nosotros, porque Él es un Dios santo. La adoración es de Dios, no es del hombre. El segundo punto es, la adoración es a través de Cristo. La adoración es a través de Cristo. Si la adoración es de Dios, ese mismo Dios ha escogido revelarse a través de Cristo solamente. Segunda de Corintios 4, versículos 1 al 6. Segunda de Corintios 4, versículos 1 al 6. Lo leo. Segunda de Corintios 4, 1 en adelante, ¿no? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda ciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La adoración es a través de Cristo. Pablo está diciendo aquí a los corintios, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no he venido a hablar aquí de Alex Santana. Hemos venido a hablar de Cristo y lo que Él ha revelado en su palabra. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como sus siervos por amor de Jesús, es lo que está diciendo Pablo. Porque Dios mandó que de las tinieblas donde estábamos resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Él es el que nos ilumina con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No hay adoración verdadera si no es a través de Cristo. El problema es que en muchos lugares, incluso en algunas iglesias, andan en lo oculto, en lo vergonzoso, con astucia o adulterando la palabra. Algunos hombres predicándose a sí mismos
Y todas estas cosas tienen sus consecuencias. Si esa es la teología que está en algunas iglesias, eso va a afectar a su adoración. Es decir, si hacen lo contrario a lo que Pablo hemos leído que está diciendo. Si están hablando con astucia, si están adulterando la palabra de Dios, si se están predicando a sí mismos, si esa es la teología en algunos lugares, evidentemente esa adoración está muy lejana de lo que a Dios le agrada. Muchos hombres y mujeres se encuentran cegados en su entendimiento, no les resplandece la luz, no son iluminados por el conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué están en esa condición? Porque no se está predicando a Cristo. En algunos lugares no se predica a Cristo, no pueden adorar de una manera correcta porque no le conocen por medio de su palabra. Puede haber un sinnúmero de actividades, eventos, programas, como hemos hablado en las semanas anteriores, pero Cristo no está en el asunto. Si Cristo no está en el asunto, eso no es una verdadera adoración, porque la adoración es a través de Cristo. La única forma de adorar en verdad a Dios es a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Nunca pensemos que una adoración presentada en la carne, impura, indigna o naturalmente, el hombre puede venir y traerla delante de Dios y que ésta pueda ser aceptada sin Cristo. Nunca va a ser así. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más mediadores. No es el sacerdote, no es el pastor o obispo, no son los instrumentos, no es el salmista, no es el templo, no son mis buenas intenciones, no es mi sinceridad, no es mi oración, no es mi mayor esfuerzo. Solamente mi adoración es aceptada cuando es por medio de Cristo. Amén, gloria. No hay otro camino al Padre excepto la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Hebreos 1, 1 y 2 lo sigue afirmando. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La adoración es de Dios. Primer punto, la adoración es solo a través de Cristo. Segundo punto, no hay otra forma de venir y adorar a Dios si no es así. Y el tercer punto que finalizaremos hoy es: la adoración es en la verdad. La adoración es en la verdad. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente. Déjenme leerlo primero en la Reina Valera y luego voy a leer otra versión. San Juan 1, 2 y 3. Este era en el principio con Dios. Pues déjenme leer desde el 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Déjenme leer el mismo texto, el 1 y el 2, en otra versión, en la traducción del lenguaje actual. Dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Cuando se refiere al Verbo, se refiere a Cristo. Esa palabra se encarnó, esa palabra se hizo hombre. Y ahora, luego de que Cristo fue ascendido al Padre, esa palabra nos fue dada a través de las Escrituras para revelación de lo que Dios quiere que hagamos y vivamos. Entonces,
Si Dios en los postreros días se ha revelado por medio de su Hijo, y si el Hijo es la palabra o el verbo de Dios, no hay forma de presentar una verdadera adoración sin la revelación de la verdad de las Sagradas Escrituras. De hecho, podemos decir, si alguien rechaza al Hijo, está rechazando a su verdad. Y si alguien rechaza la verdad, está rechazando ¿a quién? Al Hijo. Por lo tanto, sin Cristo y sin la verdad, no hay verdadera adoración. Romanos 11, 34 y 35. Romanos 11, 34 y 35. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Si la adoración es el resultado del conocimiento verdadero de Dios, entonces, para que la adoración sea correcta, debe estar basada en la verdad de las Escrituras. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Si el Hijo de Dios, hecho hombre, se sometió a la autoridad del Padre, adorándolo, cantando, como vimos cuando él cantaba himnos, viviendo, predicando, el Hijo de Dios, Cristo, predicó solamente lo que Dios le reveló por medio de su palabra para que predique. La pregunta es, si el Hijo de Dios hizo esto, ¿quiénes somos nosotros para inventar una adoración diferente a la verdad que Dios ha revelado? ¿Quiénes somos nosotros para pretender traer una adoración diferente a lo que Dios ha dicho que debemos de adorar? ¿Quiénes somos nosotros para traer algún fuego extraño que Él no mandó que se presente? Evidentemente, no deberíamos hacerlo. La fe está en el corazón mismo de la adoración. Los adoradores deben vivir por medio de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Las palabras están registradas ¿en dónde? En la Sagrada Escritura, en ningún otro lugar. Por lo tanto, la adoración es de Dios, la adoración es a través de Cristo, la adoración es en la verdad. Termino con esto. Si el Señor ya te ha salvado, debemos estar conscientes que no podemos presentar adoración a Dios fuera de Él, fuera de Cristo, ni lejos de su palabra. Es nuestra responsabilidad conocerle más, mejorar nuestra teología, es decir, mejorar nuestro conocimiento de Dios, de quién es Dios, de quién es el hombre, de qué es su salvación, para poder adorarle de mejor manera cada día. Esa es la responsabilidad de los creyentes. Pero si no eres un creyente, Dios lo sabe. Si no eres un creyente que ha nacido de nuevo, por la gracia de Dios, tú debes de saber de que todo lo que hagas en tus propios esfuerzos, si no eres creyente, no es agradable delante del Señor. Todas nuestras justicias están manchadas de pecado, dice su palabra. Y aunque sea muy sincero el hombre en presentarlo, también es real de que está manchado todo lo que hacemos por el pecado. Los hombres que no han venido a Cristo están en esa condición, por ende la adoración que presentan no es aceptable delante de Dios. Pero hay esperanza para aquellos que no han venido a Cristo. Deben de confiar y son llamados a confiar. Dios les manda a confiar en la vida de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Confía en Él para salvación de tus pecados. Ruega a Dios que te conceda fe salvadora y un arrepentimiento genuino, que esa fe te lleve a confiar en la justicia de Cristo, que te lleve a un arrepentimiento verdadero para apartarte de los pecados por los cuales Cristo murió. Ven a Cristo, hay esperanza en Él. Ven a Cristo hoy mismo.
Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque en tu palabra encontramos tu verdad. Y nos llamas a conocerte, oh Señor. Y queremos conocerte por lo que tú has dicho en tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos a venir a tu palabra de una manera consciente, clara, perseverante. Ayúdanos a mejorar nuestro conocimiento de ti, de quién es nuestro Dios, de quiénes somos nosotros, de cómo es tu salvación. Ayúdanos como creyentes, oh Señor. Pero te pedimos también por aquellos que no lo sean. Señor, tú lo sabes, que tú concedas tu misericordia y muestres a Cristo, que lleves a la confianza y a la fe a aquellos que no te conozcan, que cambies su corazón de piedra, que lo selles con tu espíritu y le des vida nueva, como solo tú lo puedes hacer. Señor, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén.